Págueme nomás. No te pones más de tiempo que la televisión, ¿no? No. No te preocupes. Me avisas cuando paro. Pobrecita, no va a estar triste. Pero es que él tiene razón, se va de ellos. Los tengo lejos. Sí, No sé, ella que... sí, imagínate. Someterse es una palabra que hoy en día no se maneja.
esto apaga como esta para proveer protección y dirección a la familia que votan por eso. Una protección del mismo, de su hogar. Dios quiere que vaya de la gente para escuchar. Manera, respeta a nadie. Ahora bien, ¿qué es respeto? Es consideración y reconocimiento de la posición de padre como líder, sin tener en cuenta sus debilidades, porque tienen debilidades, como cualquier otro hombre. Así que, en las diferentes circunstancias que ustedes van a enfrentar como pareja, su obediencia a Cristo es marcará la diferencia en sus vidas. Jesús desea ser no solamente el militar, sino el centro de sus vidas y de su hogar. No creen que Jesús solamente puede lograr un milagro si reconoce que tienen una necesidad y la someten voluntariamente a Jesús, como el único con poder para dar solución a sus problemas. Y que no existe la verdadera fe. Esa es la verdad que tiene Jesús existe. Por tenerle presente en algunos eventos especiales de nuestras vidas. No, la verdadera fe reconoce la necesidad de que Dios de un milagro en nuestra vida y lo sometemos voluntariamente a Él. Se puede identificar ustedes dos con estas llamas de agua. La Biblia nos enseña que somos como vasijas de barro y lo que está dentro de nosotros es lo que determina nuestro verdadero valor. Veamos cuál es el resultado de someter nuestra vida, nuestro matrimonio al toque del Señor Jesucristo. Pero si consiste en milagro, Cristo transforma el agua natural también en el negocio, el gozo, nuestras familias necesitan el toque milagroso de Jesús. Vivimos en tiempos de la responsabilidad familiar, la falta de libertad del hombre se pone en el orden del día, en nuestras vidas, en nuestro matrimonio. Jesús es la Primero para la invitación de la iglesia, pues fueran claros. mediante el cual el lavador asegura que el papa no crezca y pueda dar un buen fruto. El papa no se encuentra alimentándose de la vid, en este caso de la vid verdadera. El lavador, a su vez, va desarrollando su labor de limpieza de la vid, cuando hay ramas o que pueden crecer y quitar, y luego, por el mismo papa, son cortados para que gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sí. ¿Están listos? Para Manuel le da la oportunidad ¿Ya están listos? a cada uno de ustedes de tratar de ser más importantes. Tal vez ustedes en su propia experiencia saben que lo que he dicho es verdad en cuanto a la oración. Tal vez ustedes desean un toque especial para sus vidas. Yo les invito a que inclinemos por unos minutos nuestras cabezas, a que cerremos nuestros ojos y que elevemos una oración de nuestro corazón. Tal vez se encuentre usted aquí y su vida y su matrimonio necesita un toque especial de Cristo Jesús. Una oración conmigo. Repitamos todos juntos. Señor Jesús, reconozco mi necesidad de ti, reconozco que soy un pecador, que te necesito. Acepto, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz por mis pecados. Señor, entra a mi vida, haz un milagro, renueva mi corazón, renueva mi relación matrimonial. Se sigue moviendo tanto que temblor. Delante de Dios, esos testigos así como la prometieron de las autoridades civiles, como la pacto por su hijo esposo, para vivir con él, conforme a ordenado por Dios, en el santo estado de la memoria. Prometan algo, honrarlo, respetarlo,
Todo el silencio de estas penas pesado, entre tu cielo y mis brazos no hay dolor, pesado, el dibujar de un pesado, en todos ellos las que pesado, que caminando a mis pasos sin temor. El escuchar de tu belleza, el aprender de tu paciencia,